Hay un momento, a veces fugaz, a veces devastador, en el que todo lo que dabas por hecho se agrieta. Un instante incómodo, en el que la rutina se vuelve absurda, el éxito se siente vacío y las sonrisas programadas de quienes te rodean ya no te convencen. Ese momento es el principio del fin o el comienzo de algo infinitamente más real. Este libro nace de ese punto de quiebre. No es un manual de autoayuda ni una lista de pasos para ser feliz. Es una invitación brutalmente honesta a mirar de frente el sueño colectivo en el que estamos atrapados. Trabajar sin sentido, consumir sin necesidad, competir sin propósito, repetir patrones sin preguntarnos por qué. Vivimos anestesiados, llenos de distracciones, de metas prestadas, de ruido constante. Nos enseñaron a obedecer, no a cuestionar, a encajar, no a despertar. Pero algo dentro de ti, si estás leyendo esto, ya empezó a abrir los ojos. Y eso lo cambia todo. Consciente en un mundo dormido no es una respuesta, es una provocación. Cada capítulo es un espejo. Algunos te incomodarán, otros te resonarán como un susurro que siempre estuvo dentro de ti. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, pero sí verdades que duelen y liberan. Este es un viaje hacia la conciencia en un entorno diseñado para que no pienses demasiado, para que no sientas demasiado, para que no seas tú. Si estás listo para dejar de fingir, para cuestionarlo todo, para empezar a vivir con los ojos abiertos aunque el resto del mundo siga durmiendo, bienvenido. Esto apenas comienza. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Despertar en la niebla. Hay un momento en la vida, casi siempre inesperado, en que algo dentro de nosotros deja de estar conforme. No es un grito ni una epifanía estruendosa, es más bien un susurro silencioso que irrumpe en medio de la rutina, como un leve parpadeo de lucidez entre las brumas de lo cotidiano. Todo sigue igual por fuera, te levantas, desayunas, haces lo que se supone que debes hacer, pero por dentro algo se siente diferente, extrañamente fuera de lugar. Es como si te dieras cuenta, de pronto, de que llevas años caminando con los ojos cerrados. Esa sensación, leve pero poderosa, es el inicio del despertar. No tiene glamour ni mística, no siempre ocurre durante un retiro espiritual, ni en medio de una crisis. A veces simplemente te descubres mirando el techo, preguntándote si esto es todo lo que hay. O caminando por la calle, sintiendo que todo el mundo actúa un guión y tú ya no sabes cuál es tu parte. Al principio lo ignoras, tratas de convencerte de que es una etapa, que estás cansado, que necesitas vacaciones, un ascenso, una pareja nueva, otro libro de autoayuda. Pero esa grieta en tu percepción comienza a ensancharse. Lo que antes dabas por cierto, ahora parece absurdo. Las conversaciones vacías, las sonrisas impostadas, los rituales diarios que antes cumplías con devoción, ahora se sienten pesados, ajenos. Empiezas a ver los hilos detrás del telón. Descubres que muchas de tus creencias no son tuyas, que tus decisiones han estado influenciadas por el miedo, por la necesidad de pertenecer, por lo que otros esperan de ti. Y entonces lo entiendes, no estabas viviendo, estabas repitiendo. Te habían enseñado a encajar, no a ser, a obedecer, no a pensar, a consumir, no a cuestionar. Y te das cuenta de que el mundo que te rodea está profundamente dormido, un sueño colectivo sostenido por la distracción, el entretenimiento, la ansiedad crónica, la necesidad de aprobación. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Hay un cansancio sutil flotando en el aire, una especie de desesperación disfrazada de productividad. Nos movemos rápido para no sentir, hablamos mucho para no escuchar, llenamos nuestros días de actividades para no mirar hacia adentro. Pero tú ya no puedes seguir fingiendo, porque una vez que empiezas a despertar, por más que intentes volver a dormirte, ya nada vuelve a encajar del todo. Ya no puedes verte igual, ya no puedes seguir repitiendo. Es incómodo, sí, porque despertar no es un camino luminoso lleno de certezas. Es más bien un proceso doloroso de desaprender.
Es dudar de todo lo que antes parecía estable, es quedarte sin respuestas mientras el resto sigue convencido de tenerlas todas. Es sentirte solo en medio de la multitud. Pero también es el inicio de algo auténtico, un nuevo modo de ver, una conexión real contigo mismo, una forma distinta de habitar el mundo. Ser consciente en un mundo dormido es un acto de rebeldía silenciosa. No se trata de ser mejor que los demás, sino de atreverse a ver lo que otros prefieren ignorar. Es un compromiso profundo con la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando te deja sin mapas. Porque solo cuando te permites atravesar esa niebla de dudas, de miedos, de incomodidades, puedes empezar a construir una vida que realmente te pertenezca. No una vida perfecta, pero sí una vida despierta. Una vida que no necesita máscaras ni aplausos para sentirse viva. Y ese, aunque no lo parezca al principio, es el verdadero comienzo de la libertad. Capítulo 2. El piloto automático global. No hace falta mirar demasiado para darse cuenta de que algo no anda bien. La mayoría de las personas parecen estar atrapadas en una rutina que se repite una y otra vez como un bucle programado. Se levantan por la mañana, muchas veces con el cuerpo aún agotado y la mente ya saturada. Se duchan sin realmente estar presentes, toman un café mientras revisan el teléfono con ojos vacíos, salen al mundo a cumplir tareas que rara vez han elegido con plena conciencia. Trabajan, responden correos, sonríen cuando deben, se quejan en los momentos esperados, consumen lo que se les ofrece, se entretienen con lo que está de moda y vuelven a casa lo suficientemente cansados como para no tener energía de preguntarse si todo esto tiene sentido. Lo llaman normalidad, pero se parece mucho a una especie de hipnosis colectiva. Este modo de vida automático, mecánico, profundamente desconectado de lo esencial, se ha convertido en el estándar. Se nos entrena desde pequeños para seguir órdenes, repetir ideas, cumplir horarios, respetar estructuras que rara vez se cuestionan. Aprendemos que hay que hacer lo que se espera de nosotros para ser aceptados, para tener futuro, para llegar a algún lugar que nunca se define con claridad. Lo llamamos madurar, lo llamamos ser responsable, lo llamamos crecer. Pero en realidad es solo una forma sofisticada de adormecimiento. Vivimos en un sistema que nos recompensa por obedecer y nos castiga sutilmente cuando decidimos salirnos del molde. Desde la infancia, cada vez que mostraste curiosidad por lo que no era parte del plan, cada vez que cuestionaste una autoridad, cada vez que preferiste jugar en vez de competir, te corrigieron, te redirigieron, te enseñaron a alinearte. No lo hicieron por maldad, lo hicieron porque también estaban dormidos. Porque así funciona el ciclo. Los dormidos educan a los dormidos, y pocos se detienen a mirar realmente qué están transmitiendo. Cuando creces dentro de una cultura que valora la eficiencia por encima de la conciencia, la productividad por encima del bienestar, la apariencia por encima de la autenticidad, terminas aceptando como natural lo que en realidad es profundamente disfuncional. El piloto automático se activa cuando dejas de estar presente en tus decisiones, cuando vas al trabajo porque hay que ir, cuando eliges una carrera porque da dinero, cuando te casas porque ya toca, cuando sigues una moda porque todo el mundo lo hace, cuando llenas tus silencios con ruido para no escucharte. El piloto automático no es solo una forma de actuar, es una forma de estar ausente de ti mismo. Es ceder el control de tu vida a las inercias sociales. Este adormecimiento global está sostenido por múltiples capas. Los medios de comunicación que fabrican realidades digeribles, simplificadas, alarmistas o anestésicas según convenga. Las redes sociales que nos venden vidas editadas y expectativas imposibles mientras nos distraen de nuestro propio vacío. La educación estandarizada, que prioriza la obediencia sobre el pensamiento crítico. Las religiones tradicionales que promueven dogmas en lugar de experiencias internas. Las empresas que necesitan consumidores dóciles, distraídos y emocionalmente vacíos para seguir vendiendo cosas que nadie necesita. Y por encima de todo, una cultura que idolatra el hacer, el tener, el aparentar. Una cultura que no te enseña a parar, a sentir, a conectar. El mundo moderno te premia si sabes venderte, si sabes producir, si sabes mostrarte como una marca.
Pero, ¿qué ocurre si no te interesa ser una marca? ¿Qué pasa si lo que deseas no se mide en métricas, ni en seguidores, ni en ingresos? ¿Dónde queda ese espacio para lo profundo, lo invisible, lo real? Cuando vivimos en piloto automático, no solo dejamos de ser conscientes de nuestras elecciones, también nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás. Es como si estuviéramos atrapados en una especie de burbuja, navegando en modo supervivencia. Corremos todo el día, pero no sabemos hacia dónde. Tenemos más información que nunca, pero menos sabiduría. Más conexiones digitales, pero menos intimidad. Más opciones de consumo, pero menos sentido de propósito. El sistema está diseñado para mantenernos ocupados, porque mientras estás corriendo, no cuestionas. Mientras estás entretenido, no te sientes vacío. Mientras estás distraído, no te escuchas. El piloto automático no solo te impide sentir, también te impide ver. Te vuelves ciego a lo que realmente importa. No ves las pequeñas violencias cotidianas, las relaciones que ya no funcionan, la tristeza crónica que se ha vuelto parte de tu paisaje. No ves cómo estás perdiendo tu vida en una carrera que nadie termina ganando. Y lo más triste es que muchas veces, cuando alguien se atreve a frenar, cuando alguien dice, esto no tiene sentido, el resto lo mira con lástima o con burla. Como si vivir con conciencia fuera una excentricidad, un lujo para pocos, una rareza que amenaza la comodidad del sueño colectivo. Pero el sueño tiene grietas. Cada vez más personas sienten ese mismo vacío que tú, ese mismo hartazgo silencioso, esa misma sospecha de que la vida no puede ser solo esto. Algunos lo callan, otros lo tapan con distracciones, pero cada vez más se animan a hablar, a buscar, a romper con el guión. Salir del piloto automático no es fácil. Implica perder certezas, exponerte a críticas, enfrentarte a ti mismo. Requiere coraje, paciencia y un compromiso feroz con la verdad, incluso cuando no es bonita. Pero también abre la puerta a algo incomparable: vivir con presencia, con propósito, conexión real. Ser consciente en un mundo dormido no te convierte en alguien especial, solo te convierte en alguien que eligió ver. Y ver, de verdad ver, es el primer paso para empezar a vivir. Capítulo 3. La ilusión del éxito. Desde muy pequeños nos enseñaron qué es el éxito. No nos lo definieron con palabras, pero lo vimos en los gestos, en los premios, en las miradas de aprobación. Éxito era sacar buenas notas, estar tranquilo, no molestar, destacar sin incomodar. Era seguir el camino marcado, cumplir las expectativas, ser funcional. Con el tiempo, ese molde infantil se transformó en algo más sofisticado, pero igual de limitante. Conseguir un buen trabajo, tener estabilidad económica, formar una familia, comprarse una casa, ascender, crecer, ganar. Así, sin darnos cuenta, fuimos tragando un modelo de vida que no habíamos elegido, pero que nos vendieron como el único camino posible. Éxito se convirtió en sinónimo de validación externa. Algo que debía verse bien desde afuera, aunque por dentro doliera o estuviera vacío. Nos han entrenado para correr detrás de metas que, muchas veces, ni siquiera resuenan con nuestra esencia. Nos programaron para medir nuestro valor en logros, títulos, cifras, objetos. Y aunque el corazón se sienta ajeno a todo eso, seguimos corriendo. Porque la ilusión del éxito no es solo un ideal, es una trampa. Una que alimenta nuestro ego, pero debilita nuestra alma. Una que premia el esfuerzo ciego y castiga la autenticidad. Porque ser tú mismo no siempre da likes, no siempre paga bien, no siempre encaja. Y en este mundo, parecer importa más que ser. Lo más perverso del concepto de éxito que hemos heredado es que está diseñado para ser inalcanzable. Siempre hay un paso más, un nuevo objetivo, una comparación pendiente. Cuando logras una meta, ya estás pensando en la siguiente. Cuando te ascienden, ya te preocupa el nuevo estándar. Cuando compras algo, ya hay una versión mejor. Así, el éxito se convierte en una cinta de correr infinita. Cuanto más avanzas, más rápido va, y menos sentido tiene todo. Y como no te detenés, nunca te preguntás si estás corriendo en la dirección correcta. Solo corres. Porque todos corren, porque así funciona. Porque detenerse parece un fracaso. La ilusión del éxito es eso, una ilusión.
Una imagen proyectada por la sociedad que no se sostiene en la experiencia real de plenitud, sino en la necesidad de pertenencia y de reconocimiento. Es el aplauso que calma momentáneamente nuestra herida de no ser suficientes. Es el disfraz con el que tapamos el miedo al vacío. Porque en el fondo, muchos de los que lo lograron, los que tienen todo lo que se supone que hay que tener, viven con una angustia sutil, con un cansancio que no se cura con vacaciones, con una soledad que no se llena con cosas. Se sienten atrapados, pero no pueden decirlo, porque son exitosos. Y en este mundo, el que llega a la cima no puede confesar que se siente perdido. Nadie te dice que el éxito puede ser una cárcel, que cuando invertís años de tu vida en construir una imagen, un personaje, una estructura socialmente impecable, te volvés rehén de eso. Ya no podés cambiar sin decepcionar, ya no podés frenar sin que te llamen loco, ya no podés decir que no sos feliz, porque eso rompería la fantasía que todos necesitan seguir creyendo. Entonces te acomodás, te mentís, te convences de que esto es lo que querías, de que no podés pedir más, de que sos un ingrato si te quejás. Y seguís, aunque el alma te susurre otra cosa. El verdadero éxito no tiene forma única, ni fórmula universal. Es profundamente íntimo. No se mide en aplausos, sino en coherencia. No se trata de cuántas metas alcanzás, sino de cuánta paz tenés cuando estás en silencio contigo mismo. Éxito puede ser atreverse a cambiar de camino a mitad de la carrera. Puede ser renunciar a lo que todos quieren si vos ya no lo querés. Puede ser elegir la verdad en lugar de la aceptación. Puede ser vivir con menos pero sentir más. Puede ser dejar de aparentar para empezar a vivir. Pero para eso hay que desprogramarse. Hay que deshacer capa por capa el condicionamiento que nos dice que valemos por lo que logramos. Hay que atravesar el miedo a decepcionar. Hay que tolerar el juicio de quienes aún están dormidos. Y sobre todo, hay que aprender a escucharse. A preguntarse con honestidad brutal. ¿Esto que estoy haciendo, lo elijo realmente yo o es un reflejo de lo que otros esperan de mí? Esa pregunta sola puede abrir un abismo, pero también una puerta. No se trata de rechazar el éxito en sí, sino de redefinirlo, de apropiarse del concepto, de convertirlo en algo que tenga sentido para uno mismo. Porque si no lo haces, vas a vivir toda tu vida escalando una montaña para descubrir al final que no era tuya, que el paisaje en la cima no te emociona, que todo el esfuerzo no te llevó a ningún lugar real. Y no hay nada más triste que eso, haber vivido para cumplir un guión ajeno. El éxito verdadero nace cuando te animás a desarmar esa ilusión y empezás a construir tu propio camino. No es más fácil, pero es más real. No es más cómodo, pero es más libre. Y en este mundo dormido, donde tantos siguen corriendo sin saber por qué, elegir vivir desde la conciencia, aunque implique renunciar al aplauso, es el acto más radical y valiente que podés hacer. Capítulo 4. Programados desde la cuna. Todo comienza mucho antes de que podamos darnos cuenta, antes incluso de poder hablar, antes de tener palabras para nombrar el mundo, ya estamos absorbiendo significados, creencias, temores y mandatos. Nacemos en un entorno que nos recibe con una identidad ya escrita, un nombre, una nacionalidad, una religión, un sistema de valores, una historia que no elegimos pero que heredamos como si fuera propia. Desde la cuna comenzamos a ser moldeados, no por maldad, sino por inercia, por una cadena interminable de condicionamientos que pasan de generación en generación sin que nadie los cuestione demasiado. Nos dan un nombre, un género, una cultura, una bandera, una forma de ver la vida. Y ese conjunto invisible de estructuras empieza a formar nuestro sentido de realidad. Aprendemos que lo que se espera de nosotros es más importante que lo que sentimos, que hay formas correctas e incorrectas de ser, que hay emociones aceptables y otras que deben ocultarse, que debemos ser buenos, tranquilos, educados, dóciles, que llorar mucho no está bien, que enojarse está mal, que hay que sonreír aunque no tengas ganas, que hay que saludar, pedir permiso, agradecer, cumplir. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a desconectarnos de lo que somos para convertirnos en lo que otros necesitan que seamos. La familia, primer núcleo de pertenencia, actúa como un filtro poderoso.
Allí recibimos las primeras instrucciones sobre cómo funciona el mundo y qué se espera de nosotros. A través de gestos, miradas, silencios y repeticiones, aprendemos qué conductas son premiadas y cuáles castigadas. Si fuiste obediente, te celebraron. Si fuiste rebelde, te corrigieron. Si fuiste sensible, te enseñaron a endurecerte. Si mostraste vulnerabilidad, probablemente te indicaron que era mejor no hacerlo. No lo hicieron para herirte, lo hicieron porque también los programaron así, porque creyeron que te preparaban para la vida real, sin saber que, en ese intento de protección, muchas veces estaban ahogando lo más auténtico de vos. Luego vino la escuela, esa gran maquinaria de domesticación masiva. Allí te enseñaron a competir, a memorizar, a respetar jerarquías, a no equivocarte, a pedir permiso para ir al baño, a levantar la mano para hablar. Te evaluaron con números, te clasificaron, te compararon con otros. Y vos aprendiste que valías según lo que pudieras demostrar, que tu inteligencia debía encajar en una fórmula, que tu creatividad era secundaria y tu sensibilidad irrelevante. El sistema educativo no fue diseñado para formar seres humanos libres, sino ciudadanos funcionales, obedientes, alineados con una lógica productivista que premia la repetición por sobre la creación. Te enseñaron a responder preguntas, pero no a formularlas, a aprender respuestas, pero no a explorar tu interior. A medida que creces, ese condicionamiento se refuerza en cada espacio. Los medios de comunicación te dicen cómo deberías verte, cómo deberías vivir, qué cosas deberías querer. Las películas, la publicidad, las canciones, todo colabora para instalar una narrativa hegemónica de lo que significa tener una buena vida. Una narrativa que rara vez se ajusta a tu verdad, pero que es tan omnipresente que terminas creyendo que lo raro sos vos, que el problema es tuyo si no encajas, que estás fallando si no sientes entusiasmo por lo que todos parecen aplaudir. Así se instala una de las grandes trampas del condicionamiento, la vergüenza de ser diferente. Porque más allá de lo que se diga, la sociedad no valora realmente la autenticidad, la tolera solo cuando no incomoda. El precio de ser genuino muchas veces es la exclusión, la incomodidad, el juicio. Y como criaturas sociales estamos programados para evitar eso a toda costa. Preferimos pertenecer antes que ser. Preferimos fingir antes que quedarnos solos. Pero ese precio se paga igual, porque cada vez que reprimes lo que sos para encajar, algo dentro de vos se apaga. Cada vez que actúas como se espera pero no como sentís, te alejas un poco más de tu esencia. Y llega un punto en que ya no sabes dónde termina el personaje y empieza la persona. Ya no sabes si lo que querés es realmente tuyo, o si es solo una respuesta automática a lo que aprendiste a desear. En ese estado de desconexión, de alienación silenciosa, muchos llegan a la adultez, con una carrera, una familia, una rutina, pero con un vacío adentro que no se llena con nada. Un vacío que viene en gran parte de haber vivido demasiado tiempo según un libreto que no escribiste. El primer paso para salir de esta programación no es culpar, sino ver con claridad. Ver cómo fuiste moldeado, en qué momento dejaste de escucharte, qué creencias adoptaste sin cuestionar, qué heridas convertiste en identidad. Ver sin juzgar, pero también sin justificar. Porque aunque no hayas elegido tu programación, sí podés elegir qué haces con ella ahora. Podés revisar, desaprender, soltar, reconstruir. Podés empezar a preguntarte, ¿qué parte de mí soy yo? ¿Y qué parte es un reflejo de lo que otros proyectaron en mí? ¿Qué hábitos tengo? ¿Por qué me sirven? ¿Y cuáles solo repito por miedo? ¿Qué sueños son míos? ¿Y cuáles son herencias camufladas? Reprogramarse no es automático, no se logra con afirmaciones vacías ni con frases bonitas pegadas en la heladera. Es un trabajo profundo, doloroso a veces, pero liberador. Requiere mirar las raíces, revisar el pasado, enfrentarse a uno mismo sin anestesia. Pero también implica reconciliarse, porque dentro de esa programación también hay cosas que te sirvieron, que te salvaron, que te sostuvieron en momentos difíciles. No se trata de destruir todo, sino de recuperar tu poder de elegir, de dejar de vivir en piloto automático y empezar a responder desde un lugar más consciente, más verdadero, más propio.
Ser consciente en un mundo dormido implica reconocer que muchas de las ideas que llevas dentro no nacieron de tu corazón, sino que fueron implantadas sin tu permiso, y que ahora, como adulto, podés decidir qué conservar, qué soltar y qué crear nuevo. La libertad no empieza cuando cambias de vida, sino cuando cambias de mirada. Cuando podés ver tu programación sin miedo y elegir por primera vez cómo querés vivir realmente. Capítulo 5. Ruido, distracción y dopamina. Vivimos en la era más ruidosa de la historia humana. Nunca antes fue tan fácil estar permanentemente estimulado, ocupado, entretenido. Estamos rodeados de pantallas, notificaciones, mensajes, sonidos, imágenes, publicidad, ofertas, contenidos. Nos despertamos con una alarma artificial, revisamos el celular antes de abrir bien los ojos y desde ese momento en adelante pasamos el día expuestos a una cascada interminable de estímulos que apenas nos da espacio para respirar. Hay una urgencia constante, una velocidad invisible que se impone en todo. Tenemos que responder rápido, movernos rápido, entender rápido, producir rápido. Y si por algún motivo aparece el silencio, el vacío, la pausa, entonces sentimos incomodidad, porque ya no sabemos estar con nosotros mismos sin distracción. La distracción no es solo un escape, se ha convertido en una forma de vida. Estamos tan habituados a vivir distraídos que muchas personas ya no notan que lo están. Cambian de una aplicación a otra sin pensar, hacen scroll durante horas sin recordar lo que vieron, miran una serie mientras revisan el celular, escuchan una conversación mientras redactan un mensaje, comen mientras miran videos, se aburren en medio de una película, sienten ansiedad cuando no hay Wi-Fi. El cerebro moderno, condicionado por años de hiperestimulación, busca constantemente el próximo microplacer. Y detrás de todo ese comportamiento hay una sustancia que se convirtió en la moneda de cambio de nuestra atención, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor natural que cumple muchas funciones importantes en el cuerpo, entre ellas la de regular el sistema de recompensa. Cada vez que hacemos algo que nos da una sensación de logro, placer o novedad, nuestro cerebro libera dopamina. Comer, tener sexo, ganar un juego, recibir un mensaje, lograr un objetivo, todo eso libera dopamina. Pero en el mundo actual, esa dopamina ya no es solo una respuesta natural, se ha vuelto una adicción cuidadosamente explotada. Las redes sociales, los videojuegos, las notificaciones, las compras online, las series por streaming, las apps de citas, todas han sido diseñadas con algoritmos que saben exactamente cómo captar tu atención y mantenerte enganchado. El like, el match, el siguiente capítulo, el nueva notificación son pequeños disparos de dopamina que refuerzan el hábito de la distracción. Y como cualquier adicción, cuanto más consumís, menos satisfacción real sentís. Necesitas más para sentir lo mismo. Te volvés menos sensible a lo simple, menos capaz de estar presente, menos dueño de tu atención. El problema es que esa constante búsqueda de gratificación inmediata destruye nuestra capacidad de enfoque, de contemplación, de conexión profunda. Nos volvemos impacientes, irritables, hiperestimulados pero emocionalmente planos. Vivimos cansados pero no por lo que hacemos, sino por todo lo que no paramos de consumir mentalmente. Nuestra mente no descansa nunca, saltamos de tema en tema, de pantalla en pantalla, de pensamiento en pensamiento, sin pausa. Y mientras tanto, la vida real, la que ocurre dentro de nosotros y frente a nosotros, se vuelve cada vez más difícil de habitar. Porque cuando te desacostumbras a la lentitud, a la profundidad, al silencio, estar presente se vuelve incómodo. Y sin embargo, ahí es donde está todo. Todo lo que importa ocurre en el presente. El amor real, la creatividad auténtica, la comprensión profunda, la sanación emocional, la conexión con el cuerpo, la intuición, la claridad. Nada de eso ocurre mientras estás distraído. Todo eso necesita espacio, necesita silencio interno, necesita atención. Pero esa atención se encuentra hoy secuestrada. Por eso cuando intentas meditar, te cuesta. Cuando intentas leer, te distraes. Cuando tenés un rato libre, te aburrís. Porque el cerebro ya está condicionado a saltar, a buscar, a huir de la quietud. Y ese es el núcleo de la trampa. Vivimos estimulados, pero cada vez menos despiertos.
El ruido externo genera ruido interno, y cuando hay ruido interno no podemos escucharnos, no podemos sentirnos con claridad. Perdemos el contacto con nuestras emociones reales, no sabemos si estamos tristes o solo abrumados, si estamos cansados o simplemente sobrecargados de datos. Nos desconectamos, y cuando nos desconectamos entramos de nuevo en piloto automático. Volvemos a repetir, a reaccionar, a distraernos. Es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Más estímulo, menos presencia, más desconexión, más necesidad de estímulo. Así funciona el mundo dormido. Te ofrece constantemente lo que te impide despertar. Salir de esa lógica no es fácil, porque requiere atravesar el síndrome de abstinencia del ruido, requiere tolerar el silencio, el aburrimiento, la incomodidad de estar solo con vos mismo, requiere reaprender a habitar espacios sin tener que llamarlos de inmediato, y sobre todo requiere recuperar la capacidad de atención profunda, algo que el sistema actual ha convertido casi en un acto de rebeldía. Porque alguien que puede sostener su atención, que puede estar presente, que no necesita dopamina constante para sentirse vivo, es alguien libre. Libre para elegir, libre para sentir, libre para crear, libre para despertar. La distracción no es inocente, es la herramienta perfecta del sistema para mantenerte dormido sin que lo notes. Si estás distraído, no pensás demasiado, no cuestionás, no te escuchás, no sentís, solo seguís. Pero si empezás a frenar, a observar, a elegir conscientemente a qué le das tu atención, algo cambia. Tu energía cambia, tu forma de estar en el mundo cambia. No necesitas eliminar toda la tecnología ni aislarte del mundo, solo necesitas recuperar el control de tu atención, volver a ti, estar donde estás, y poco a poco empezar a experimentar una profundidad que ya no se encuentra en lo que brilla, sino en lo que permanece. Estar consciente en este mundo significa cuidar tu atención como el recurso más valioso que tenés, porque lo es. A donde va tu atención, va tu energía, y a donde va tu energía, va tu vida. Si regalás tu atención al ruido, regalás tu vida, pero si la recuperás, recuperás tu poder. Ese es el primer paso hacia el silencio que sana, la conexión que transforma y la lucidez que despierta. La distracción no es inocente, es la herramienta perfecta del sistema para mantenerte dormido sin que lo notes. Si estás distraído, no pensás demasiado, no cuestionás, no te escuchás, no sentís, solo seguís. Pero si empezás a frenar, a observar, a elegir conscientemente a qué le das tu atención, algo cambia, tu energía cambia, tu forma de estar en el mundo cambia. No necesitas eliminar toda la tecnología ni aislarte del mundo, solo necesitas recuperar el control de tu atención, volver a ti, estar donde estás, y poco a poco empezar a experimentar una profundidad que ya no se encuentra en lo que brilla, sino en lo que permanece. Estar consciente en este mundo significa cuidar tu atención como el recurso más valioso que tenés, porque lo es. A donde va tu atención, va tu energía, y a donde va tu energía, va tu vida. Si regalás tu atención al ruido, regalás tu vida, pero si la recuperás, recuperás tu poder. Ese es el primer paso hacia el silencio que sana, la conexión que transforma y la lucidez que despierta. Capítulo 6. ¿Quién soy cuando no estoy distraído? La pregunta puede parecer simple, pero encierra una de las búsquedas más complejas y evitadas del ser humano moderno. ¿Quién soy cuando no estoy distraído? No quién aparento ser, no quién esperan que sea, no el rol que cumplo en mi trabajo, en mi familia o en las redes sociales, sino quién soy verdaderamente, en la intimidad silenciosa de mi propia existencia, cuando no estoy actuando para el mundo. Cuando no hay pantalla, tarea, agenda ni testigo. La mayoría de las personas no lo saben, y no porque le falte capacidad de introspección, sino porque nunca se detuvieron el tiempo suficiente para averiguarlo. En un mundo que gira a velocidades absurdas, que premia la productividad y glorifica el movimiento constante, la quietud se ha convertido en una rareza. Estar sin hacer, sin producir, sin consumir, sin mirar una pantalla, sin responder mensajes, sin entretenerse, genera ansiedad, incomodidad, incluso miedo, porque el silencio no solo es ausencia de ruido, es presencia de lo que habíamos sepultado bajo capas de actividad.
Detrás de la distracción diaria vive lo que no queremos ver, nuestras emociones más profundas, nuestras heridas sin sanar, nuestras preguntas más honestas. Cuando te detenés, empezás a escuchar una voz que no se escucha cuando estás distraído. Es una voz suave pero insistente. A veces es la tristeza que venís postergando. A veces es la rabia que no supiste expresar. A veces es la sensación de estar perdido, desconectado, agotado de fingir. Otras veces es una intuición olvidada, una necesidad genuina que hace tiempo ignorás, un impulso creativo que habías silenciado. Pero también, cuando atravesás esa primera incomodidad, esa primera capa de ruido mental, aparece algo más. Algo que no es confusión ni ansiedad, algo que no es ruido sino raíz. Es la experiencia de vos mismo sin adornos, sin excusas, sin interferencias. Es ahí donde empieza la verdad. El gran problema de vivir constantemente distraído es que con el tiempo perdés la capacidad de reconocerte. Te volvés un personaje que responde, que cumple, que hace lo que se supone que tiene que hacer, pero que no siente que vive con sentido. Muchos llegan a sus 30, 40 o 50 años con una vida armada y una identidad sólida, pero cuando el ruido baja, por una pérdida, una crisis, una ruptura o simplemente por agotamiento, se dan cuenta de que no tienen idea de quiénes son realmente. Han vivido tanto tiempo desde afuera hacia adentro que se olvidaron de escucharse. Y ese olvido duele, porque no hay logro externo que compense la desconexión con uno mismo. No hay aplauso que calme la angustia de haberse abandonado. El viaje de volver a uno mismo no es cómodo, no es inmediato. Requiere estar dispuesto a mirar con honestidad todo lo que la distracción ayudaba a evitar. Requiere incomodarse con lo que aparece en el silencio, el vacío, la insatisfacción, los miedos que habíamos escondido. Pero también, si persistís, si no huís, si te quedás, descubrís algo que ningún estímulo externo puede ofrecerte. Una sensación de presencia tan pura, tan íntima, tan verdadera, que ya no necesitas validarte constantemente en el afuera. Descubrís que no sos solo tus pensamientos, ni tus emociones pasajeras, ni tu historia, ni tus errores, ni tus logros. Sos algo más profundo, una conciencia que observa, que siente, que elige. Una identidad viva, no estática. Y esa experiencia es liberadora. Cuando no estás distraído, cuando te das el permiso de simplemente estar, sin hacer, sin rendir, sin demostrar, te reencontrás con tu humanidad. Con tu cuerpo, que lleva años hablándote pero que rara vez escuchás. Con tus emociones, que solo piden ser sentidas, sin juicio. Con tu respiración, que te recuerda que estás vivo ahora, no en algún futuro lejano donde tal vez todo esté en orden. Y también te reencontrás con tu intuición. Esa guía interna que sabe mucho antes que la mente, que no grita pero tampoco se equivoca. Esa voz que muchas veces llamaste corazonada o algo dentro mío, y que en realidad es tu yo más auténtico queriendo participar en la dirección de tu vida. En esa conexión profunda, muchas certezas empiezan a derrumbarse. Y está bien, porque gran parte de lo que creemos que somos está construido sobre expectativas ajenas, heridas no resueltas y respuestas automáticas. Cuanto más tiempo pasás presente con vos mismo, más claramente empezás a ver lo que no es tuyo, roles que ya no querés cumplir, ideas que nunca te representaron, hábitos que sostenés por miedo. Y cuando todo eso se empieza a caer, empieza a emerger algo nuevo, algo más alineado, más liviano, más verdadero. Pero este proceso no es lineal. Habrá días en los que quieras volver a distraerte, en los que te canses de sentir tanto, de ver tanto. Y es natural. El despertar no es una escalera recta hacia la iluminación. Es más bien una espiral, un ir y venir, un recordar y olvidar. Pero cuanto más veces vuelvas a vos, más fácil será regresar. Y cuanto más tiempo pases en presencia real, más innecesarias se volverán las distracciones. Porque lo que buscabas afuera, paz, claridad, sentido, solo puede encontrarse adentro. Entonces, ¿quién sos cuando no estás distraído? Sos la pregunta y también la respuesta. Sos alguien que siente, que respira, que habita un cuerpo vivo, que tiene heridas pero también una enorme capacidad de sanación.
Sos un ser humano completo, más allá de sus logros, más allá de sus pensamientos, más allá de sus miedos. Y cuanto más te escuches, más claro lo vas a ver. Vivir consciente en este mundo dormido no es solo estar atento a lo que pasa afuera. Es sobre todo volver una y otra vez a lo que pasa adentro. Ahí está tu verdad. Ahí está tu libertad. Ahí estás vos. Capítulo 7. La incomodidad de despertar. Despertar no es cómodo, no es limpio, no es lineal, no es mágico como algunos quieren pintarlo. No es un proceso romántico ni elegante. Es más bien un desgarro silencioso, una ruptura interna con todo lo que dabas por hecho. Es darte cuenta de que mucho de lo que fuiste, hiciste y creíste no surgía de tu verdad, sino del miedo, de la necesidad de encajar, de la presión de agradar, de la inercia del sistema. Y cuando esa capa de inconsciencia empieza a quebrarse, lo que aparece primero no es luz ni paz, es dolor. Un dolor viejo, acumulado, no reconocido, que ahora ya no puede esconderse más. Despertar es ver con nuevos ojos y descubrir que el mundo que te rodea, el entorno, las relaciones, las estructuras, muchas veces está sostenido por ilusiones que ya no te representan. Es reconocer que has estado siguiendo un camino sin preguntarte si realmente era tuyo. Es notar que tus vínculos están hechos de acuerdos invisibles que no se sostienen en el presente. Es darte cuenta de que muchas de las certezas que guiaban tu vida eran prestadas. Y ahí comienza la incomodidad, cuando ya no podés hacer como si no supieras. Cuando lo que antes te daba seguridad ahora te pesa, cuando lo que antes te parecía normal ahora te parece absurdo. Ese momento de despertar trae una especie de desnudez interna. Te sentís sin piel, sin referentes, sin piso. Todo lo que era sólido empieza a desmoronarse y no sabes todavía con qué reemplazarlo. Porque despertar no es solo abrir los ojos, es también perder el viejo mundo. Y eso duele, duele más de lo que uno espera. Porque en ese proceso tenés que enfrentarte con todo lo que evitaste durante años. Tenés que mirar las partes de vos que negaste, las emociones que reprimiste, las decisiones que tomaste por miedo, las veces que traicionaste tu intuición para ser aceptado. El despertar no es una acumulación de respuestas, es un enfrentamiento con las preguntas que evitaste. Es una caída del personaje, una caída de los debería. Es un proceso profundamente humano, y como todo proceso humano real, está lleno de contradicciones, de días grises, de silencios incómodos. Despertar no es una conquista, es una pérdida. Perdés ilusiones, perdés seguridades, perdés roles. A veces perdés amistades, trabajos, vínculos que ya no pueden sostenerse cuando empezás a ser verdadero. No porque tengas que dejarlo todo atrás, sino porque muchas veces, al cambiar vos, el entorno ya no puede reconocerte, y eso te enfrenta con la soledad. La incomodidad de despertar es en parte la incomodidad de estar solo en tu percepción, de ver cosas que los demás aún no ven, de sentir cosas que no podés explicar, de intuir cambios que no sabes cómo nombrar. Hay momentos en los que desearías no haber visto nada, momentos en los que pensás que era más fácil vivir en automático, repetir el guión, seguir durmiendo. Pero ya no podés, porque algo en vos se encendió, y esa llama, aunque pequeña, no se apaga más. Porque una vez que conectás con tu verdad, por más que duela, ya no podés vivir en mentira. Aunque te dé miedo, aunque te cueste. También aparece la incomodidad del juicio. El juicio ajeno, sí, pero sobre todo el propio. Empezás a mirar tu historia desde otro lugar y te invaden reproches. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué soporté tanto? ¿Por qué me mentí durante años? ¿Por qué actué desde el miedo? Esa autoexigencia puede convertirse en un castigo silencioso si no entendés que todo lo que hiciste en el pasado lo hiciste con el nivel de conciencia que tenías. Que incluso en tu inconsciencia estabas haciendo lo mejor que podías, que no se trata de culparte, sino de abrazarte, porque nadie despierta desde el rechazo, solo desde la compasión. Y luego está la incomodidad de no saber, de no tener respuestas claras, de no tener un plan definido, de estar entre mundos. Ya no estás dormido, pero todavía no sabes cómo vivir desde tu nueva conciencia. Estás en tierra de nadie. Y ahí es donde muchas personas abandonan el proceso.
porque no hay mapa, no hay garantías, no hay estructura a la que aferrarse. Pero si podés quedarte ahí, en esa incertidumbre, en ese tránsito, algo empieza a gestarse. Algo que no viene del deber ni del miedo, sino del deseo real, de esa voz interna que empieza a tomar fuerza cuando te animás a callar el resto. Ahí es donde comienza la reconstrucción. Esa reconstrucción no es rápida ni espectacular, es silenciosa, es cotidiana, es elegirte en lo pequeño, es decir que no cuando antes decías que sí por compromiso, es permitirte sentir sin juzgar, es darte el permiso de cambiar de opinión, es rodearte de personas con las que puedas ser vos, es respetar tus tiempos, es volver al cuerpo, es aprender a escucharte como nunca antes lo hiciste. Es una práctica. Y en esa práctica el dolor se transforma, se vuelve sabiduría, se vuelve raíz, se vuelve dirección. Despertar no te hace especial, te hace más humano, más sensible, más vulnerable, más capaz de ver la belleza y también la sombra. Te expande, pero también te exige, porque ya no podés mirar para otro lado, ya no podés vivir desde el piloto automático, ya no podés sostener lo que sabés que está roto. Y esa responsabilidad puede ser pesada, pero también es la única que te libera. La incomodidad de despertar no es el final del camino, es el comienzo de una vida más presente, más honesta, más real. Una vida que no siempre será más fácil, pero que será plenamente tuya. Porque cuando despertás, por más que duela, por más que incomode, por más que te dejes incertezas, algo dentro de vos sabe que ya no hay vuelta atrás. Y eso, aunque no lo parezca al principio, es el regalo más grande que podés darte. Capítulo 8. Soledad entre los dormidos. Una de las realidades menos habladas del despertar de conciencia es la soledad. No la soledad física, aunque a veces también, sino una soledad más profunda, más existencial, más difícil de explicar. Es la sensación de estar cada vez más presente en un mundo que parece estar ausente, de ver con claridad lo que otros aún no ven o no quieren ver, de sentir que tu forma de estar en el mundo ya no encaja con lo que te rodea, de caminar entre personas que siguen un guión que vos ya no podés sostener, y eso, inevitablemente, a veces pesa. Cuando empezás a despertar, tu mirada cambia, tus prioridades cambian, tus conversaciones cambian, tus silencios cambian. Y no es que te crees mejor, ni más evolucionado, ni iluminado, al contrario, muchas veces te sentís más vulnerable, más expuesto, más confundido. Pero hay algo en vos que se volvió honesto, y eso transforma la forma en que te vinculás. Donde antes participabas sin pensar, ahora dudás. Donde antes reías por cortesía, ahora te preguntás por qué estás ahí. Donde antes compartías desde la máscara, ahora querés compartir desde la verdad. Y eso te hace diferente, no especial, no superior, simplemente fuera del molde. Y estar fuera del molde en un mundo que premia la conformidad es, casi siempre, solitario. Esa soledad puede manifestarse de muchas formas. Puede ser la sensación de no poder hablar con nadie sobre lo que realmente te pasa, porque los demás están demasiado ocupados, demasiado distraídos o demasiado incómodos con tu cambio. Puede ser que tus antiguos grupos de pertenencia ya no te resuenen, que las charlas se sientan vacías, que los vínculos se sostengan por costumbre más que por conexión. Puede ser que empieces a notar cuántas relaciones se construyen sobre lo superficial, lo predecible, lo aceptable, y cuán pocas se atreven a habitar lo incómodo, lo profundo, lo real. Y al principio todo eso duele. Duele darte cuenta de que muchos lazos se sostienen solo mientras seguís fingiendo, que cuando empezás a ser vos, algunos se alejan, no porque te odien, sino porque tu despertar los incomoda, porque tu cambio les muestra su propia rigidez, porque tu presencia los obliga a mirarse y no todos están listos para eso. Hay una verdad silenciosa que aparece cuando empezás a vivir con conciencia. No todo el mundo quiere despertar. Algunos prefieren el confort de lo conocido, el piloto automático, el guión social, y tenés que aprender a respetar eso sin juzgar, pero también tenés que aprender a soltar.
Soltar vínculos que ya no vibran en tu frecuencia, soltar espacios donde no podés ser auténtico, soltar la necesidad de encajar en lugares que te piden que te achiques, soltar el intento de convencer a los demás. Porque una de las trampas más comunes del despertar es intentar despertar al resto. Pero nadie puede ver por otro, nadie puede sentir por otro. El despertar es un acto interno, libre, profundo. No se impone, no se fuerza, se contagia por presencia, no por discurso. Y en medio de ese proceso es muy probable que te sientas solo, porque estás mutando, porque estás saliendo de un sistema de pertenencia basado en lo superficial y todavía no encontraste tu tribu, porque estás empezando a decir la verdad y eso al principio te deja sin público. Pero esa soledad no es castigo, es parte del proceso, es como una sala de transición. Un espacio vacío donde todavía no hay compañía, pero donde empezás a acompañarte a vos mismo, donde empezás a construir una nueva intimidad con tu ser, donde dejás de buscar validación externa y empezás a construir tu raíz interna. En ese vacío, si no huís, si no te distraes, si no intentás volver a lo que ya sabés que no te hace bien, aparece algo nuevo. Aparece una forma distinta de estar con vos, más amable, más paciente, más sincera. Y desde ese lugar también empieza a cambiar la forma en que te vinculás con el mundo. Ya no te interesa agradar, te interesa conectar. Ya no buscas pertenecer a cualquier precio, buscas resonancia. Ya no elegís desde el miedo a quedarte solo, sino desde el amor por tu propia compañía. Y es entonces cuando dejas de forzar vínculos, cuando te das el permiso de estar solo, cuando empezás a atraer personas que vibran en esa misma frecuencia, no muchas, pero las necesarias. Porque cuando sos real no necesitas cantidad, necesitas calidad. Un vínculo donde puedas ser vos, donde puedas respirar, donde no tengas que explicar tu proceso, vale más que 1000 interacciones sociales sin alma. Y esos vínculos llegan. Tarde o temprano llegan, porque el mundo está dormido, sí, pero no del todo. Hay otros que también están despertando, a su ritmo, a su manera, en su camino. Y cuando te encontrás con uno de ellos, no hace falta mucho para entenderse. Hay algo en la mirada, en la escucha, en el silencio compartido que lo dice todo. Pero antes de eso hay que transitar la soledad, y no como una etapa a evitar, sino como un espacio a habitar. Porque la soledad, cuando es consciente, se convierte en un templo, un lugar donde podés limpiar lo viejo, llorar lo que duele, recuperar lo que perdiste, un lugar donde el silencio deja de ser vacío y se vuelve espejo, donde no necesitas distraerte de vos mismo porque finalmente aprendiste a estar. Y desde ahí, desde ese nuevo modo de estar, todo cambia. Porque ya no te relacionás desde la carencia, sino desde la presencia. Ya no necesitas que te completen, porque vos ya te encontraste. Ser consciente en un mundo dormido implica muchas veces aceptar la soledad como parte del camino. No como un castigo, sino como un espacio sagrado, una antesala, una purga, un entrenamiento en autenticidad. Y aunque duela, aunque incomode, aunque a veces quieras volver atrás, recordá esto, no estás solo. Estamos muchos en este proceso, en distintas partes del mundo, en diferentes etapas, pero todos caminando hacia lo mismo. Una vida más verdadera, más despierta, más libre. Y tarde o temprano los caminos se cruzan, las almas se reconocen, las redes se tejen, pero todo eso empieza cuando dejas de traicionarte para no sentirte solo, y te atreves por fin a ser quien sos. Capítulo 9. La trampa espiritual. Despertar a la conciencia no es un camino recto ni sencillo. Muchos, al comenzar a transitarlo, buscan refugio en la espiritualidad como una forma de encontrar paz, sentido y respuestas. Sin embargo, dentro de este proceso puede surgir una paradoja que atrapa a más de uno, la trampa espiritual. Esta no es otra cosa que usar la espiritualidad para evadir la realidad, para evitar el dolor o para construir una identidad que parece superior, pero que en el fondo es un escudo. La trampa espiritual es uno de los riesgos más grandes del despertar, porque puede convertirse en una cárcel invisible, un laberinto que confunde liberación con escape. Desde el principio, la espiritualidad auténtica tiene que ver con el contacto profundo con uno mismo, con la aceptación radical del momento presente, con la apertura al misterio.
Pero muchas veces, en el camino, la espiritualidad se convierte en un conjunto de prácticas, creencias o conceptos que se usan para evitar enfrentarse con el propio sufrimiento, con las sombras internas, con las emociones incómodas o con la responsabilidad de vivir plenamente en el mundo. La trampa espiritual aparece cuando la búsqueda se vuelve una forma de anestesia, cuando se usa para alejarse de lo que duele en lugar de atravesarlo, cuando se dice todo está bien sin haberse permitido sentir el no está bien, cuando se repite soy luz pero se reprime la oscuridad, cuando se busca la trascendencia pero se evade la inmanencia. Uno de los síntomas más comunes de esta trampa es el desapego mal entendido. El desapego no significa desinterés, indiferencia o pasividad. Significa, en su sentido más profundo, la capacidad de estar presentes con lo que hay, sin aferrarse ni rechazar, sin luchar contra la realidad. Pero muchas veces el desapego se convierte en una forma de fuga. No me importa esto, no me afecta aquello, todo es energía, no me involucro. Y ahí se genera una desconexión peligrosa con las propias emociones, con las relaciones, con las necesidades. Porque estar presente con la vida implica también sentirla en su complejidad, con sus luces y sombras, con sus alegrías y dolores, con sus certezas y dudas. Evitar esa complejidad puede hacer que la espiritualidad se vuelva un disfraz para la insensibilidad. Otra señal de la trampa espiritual es la superioridad disfrazada de humildad. En el despertar genuino, la humildad nace del reconocimiento de la propia ignorancia, del respeto por la diversidad de caminos, del reconocimiento de que cada ser es único en su proceso. Pero la trampa espiritual puede generar un sentido de yo ya sé, yo estoy más allá, yo no caigo en eso, que se presenta como humildad, pero que en realidad es orgullo disfrazado. Esto puede generar separación, juicios, rechazo hacia quienes no están en la misma frecuencia espiritual. Y en lugar de unir, divide. En lugar de abrir, cierra. En lugar de sanar, hiere. También la trampa espiritual puede manifestarse como una búsqueda constante de experiencias elevadas, éxtasis, iluminación, estados alterados, que se convierte en una forma de huir del aquí y ahora. La espiritualidad genuina es una práctica de integración, no de escape. No se trata de estar permanentemente en estados superiores, sino de aceptar y abrazar toda la gama de la experiencia humana. La trampa está en idealizar solo ciertos estados, en creer que la verdadera espiritualidad es siempre luz y paz, y evitar la sombra, la crisis, el caos interno. Pero la verdadera transformación requiere atravesar la oscuridad, no ignorarla. Además, la trampa espiritual puede llevar a la pasividad y al abandono de la acción en el mundo. Se cree que la espiritualidad es solo contemplación y desapego, y se olvida que también es compromiso, responsabilidad y amor en acción. Despertar no es una excusa para evadir los problemas sociales, personales o ambientales. No es un escape para evitar el dolor del mundo o la incomodidad del cambio. La verdadera espiritualidad implica involucrarse, hacerse cargo, contribuir desde un lugar de presencia y amor, no desde la indiferencia o la separación. Salir de la trampa espiritual requiere honestidad brutal consigo mismo. Requiere preguntarse, ¿estoy usando la espiritualidad para evadir lo que me duele? ¿Estoy siendo realmente humilde o solo me creo superior? ¿Estoy presente con todas mis emociones o solo con las que son agradables? ¿Estoy comprometido con la vida en todas sus dimensiones o solo con una versión idealizada? ¿Estoy dispuesto a ver mi sombra, a aceptar mis contradicciones, a integrar mis partes oscuras? Solo desde esa honestidad es posible un despertar auténtico que no evade ni se esconde, sino que abraza la realidad en su totalidad. Es un proceso que puede ser difícil porque implica soltar muchas creencias y seguridades, pero también es liberador porque permite ser auténtico sin máscaras, vivir sin juicios, amar sin condiciones. La espiritualidad auténtica es un camino de amor radical, amor hacia uno mismo, amor hacia el otro, amor hacia el mundo. Y ese amor no se reduce a frases bonitas ni estados efímeros, sino que se expresa en la acción concreta, en la presencia constante, en el compromiso profundo.
La trampa espiritual es un desafío que todos los que despertamos enfrentamos en algún momento. Reconocerla es el primer paso para salir de ella. Y salir de esa trampa es volver a la esencia, a la humanidad profunda, a la vida tal como es. Porque ser consciente en un mundo dormido no significa estar en otro mundo, sino estar plenamente en este con todas sus imperfecciones y maravillas. Significa ser valiente para mirar lo que nadie quiere mirar, para sentir lo que nadie quiere sentir, para amar lo que parece imposible de amar. Solo así, el despertar deja de ser una ilusión y se convierte en transformación real. Capítulo 10. El poder de la hora consciente. El ahora consciente es el espacio sagrado donde todo comienza y termina, donde la verdadera transformación toma forma y donde el sentido profundo de la vida se revela en su simplicidad y complejidad al mismo tiempo. En un mundo que parece moverse frenéticamente entre el pasado que ya no existe y un futuro incierto, el ahora consciente es ese ancla que nos conecta con la vida tal como es, sin filtros, sin distracciones, sin escapatorias. Es el único momento que realmente tenemos, el único lugar donde la conciencia puede desplegarse en su plenitud. Muchos hemos crecido condicionados a vivir en el recuerdo o en la expectativa, sumergidos en historias que nos cuentan quiénes somos, qué pasó, qué debería pasar. Pero esas historias son construcciones mentales, sombras que nos alejan de la experiencia directa y presente. Vivir en el pasado significa cargar con memorias, culpas, nostalgias, heridas que no podemos cambiar pero que nos siguen condicionando. Vivir en el futuro implica ansiedad, planes, miedos y deseos que aún no existen. Y en ambos casos perdemos el contacto con el ahora, con la experiencia viva que está ocurriendo en este instante. El ahora consciente nos invita a romper con esa prisión temporal para abrazar la realidad que se despliega ante nuestros ojos y dentro de nuestro ser. Es un acto de valentía porque implica soltar el control, dejar de anticipar, dejar de resistir. Nos desafía a estar plenamente presentes con todos nuestros sentidos, emociones, pensamientos y sensaciones corporales. Es un llamado a observar sin juzgar, a sentir sin reprimir, a aceptar sin pelear. En ese acto de presencia plena, comenzamos a descubrir un espacio interno donde la calma, la claridad y la conexión surgen espontáneamente. Este poder de la hora consciente no es una fórmula mágica ni un ideal inalcanzable. No se trata de estar en un estado de iluminación constante, sino de elegir regresar una y otra vez a este momento, sin importar cuán caótico o incómodo sea. Es reconocer que el único lugar desde donde podemos actuar con autenticidad es aquí y ahora. Que la transformación no sucede en la mente atrapada en pensamientos, sino en la conciencia que observa y permite. Que la libertad no es huir del presente, sino habitarlo con todo lo que trae. La práctica de la hora consciente puede manifestarse en diferentes formas: la respiración atenta, la observación del cuerpo, la escucha profunda, la contemplación silenciosa. Cada uno puede encontrar su propia puerta para llegar a este espacio, pero más allá de las técnicas, lo esencial es la intención, la decisión de ser conscientes de cada instante, sin anestesiar la experiencia ni dispersarla. Es una invitación a redescubrir la vida en su frescura original, a sentir la energía vital que fluye en cada respiro, a experimentar la interconexión con todo lo que nos rodea. Cuando vivimos en el ahora consciente, nuestra relación con el tiempo cambia. Ya no somos esclavos de agendas, urgencias ni expectativas. Aprendemos a respetar el ritmo natural de las cosas, a fluir con la corriente en lugar de luchar contra ella. La ansiedad disminuye porque entendemos que el futuro no está garantizado ni controlado y el pasado no puede modificarse. Solo tenemos este instante y en ese instante podemos elegir la paz, la presencia, el amor. Además, el ahora consciente nos conecta con nuestra esencia más profunda, nos permite escuchar la voz interna que muchas veces queda opacada por el ruido mental y las distracciones externas. Nos ayuda a identificar qué es lo que realmente queremos, qué nos nutre, qué nos hace sentir vivos. Nos da la fuerza para tomar decisiones desde el corazón, para actuar con coherencia y para vivir con integridad. El poder de la hora es el poder de ser auténticos en un mundo que constantemente nos invita a hacer otra cosa. Sin embargo, mantener el ahora consciente no es siempre fácil. La mente es experta en desviarnos hacia el pasado o el futuro, en crear historias que nos alejan del presente.
Las emociones pueden ser intensas y distraernos. Las responsabilidades y el ritmo frenético de la vida pueden parecer una barrera infranqueable. Por eso, el ahora consciente es también una práctica, un entrenamiento diario que requiere paciencia, gentileza y perseverancia. Cada vez que notamos que nos hemos perdido en pensamientos o emociones, podemos volver a traer nuestra atención al presente, como quien vuelve a casa después de un viaje. Este regreso constante a la hora nos fortalece y nos transforma, nos enseña a no temer la incertidumbre, a aceptar la impermanencia, a abrazar la complejidad de la vida sin querer controlarla. Nos abre la puerta a una dimensión donde la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de la calidad de nuestra presencia. Nos muestra que el poder más grande que tenemos es el poder de elegir cómo estar en cada momento, con qué actitud y con qué conciencia. Ser consciente en un mundo dormido implica entonces despertar al poder de la hora, significa dejar de vivir en piloto automático para habitar con plenitud la vida que nos fue dada. Implica una revolución interna silenciosa pero profunda, que cambia la forma en que sentimos, pensamos y actuamos. Y esa revolución comienza con un solo paso: poner la atención aquí, ahora, en este preciso instante. Porque en ese pequeño acto reside la posibilidad infinita de transformación y libertad. Capítulo 11. La escucha profunda. En un mundo saturado de ruido, de opiniones, de mensajes que compiten por nuestra atención, la escucha profunda emerge como un acto revolucionario, una práctica esencial para quien desea estar verdaderamente consciente. La mayoría de las veces creemos que escuchar es simplemente oír palabras, responder, continuar una conversación. Pero la escucha profunda va mucho más allá. Es un arte, una ciencia, un acto de presencia radical que nos conecta con el otro, con nosotros mismos y con la realidad en su totalidad. Escuchar profundamente implica detener el juicio, abandonar las propias ideas preconcebidas y abrir un espacio donde la otra persona, o incluso nuestra propia voz interior, pueda manifestarse en su autenticidad sin interrupciones, sin distracciones, sin filtros. No es simplemente esperar nuestro turno para hablar, ni buscar respuestas para defender nuestro punto de vista. Es recibir lo que se dice y también lo que no se dice, con atención plena y compasiva. En esa calidad de atención se abre un canal que permite entender más allá de las palabras, captar emociones, intenciones y silencios que contienen mucho más significado que cualquier discurso. Esta forma de escucha es fundamental para romper con la superficialidad de las relaciones en un mundo dormido, donde la comunicación muchas veces se reduce a intercambios mecánicos, automáticos, condicionados por el miedo a la vulnerabilidad o al rechazo. La escucha profunda invita a la conexión genuina, a la creación de un espacio seguro donde la verdad puede fluir sin máscaras ni defensas. En este espacio, tanto el que habla como el que escucha se transforman porque ambos están presentes en un diálogo auténtico, un encuentro de almas. Pero la escucha profunda no es solo un regalo que damos a los demás, es también un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Aprender a escucharnos con atención plena es esencial para el proceso de autoconocimiento y sanación. Muchas veces llevamos dentro voces internas que hablan sin ser escuchadas, emociones reprimidas, deseos ocultos y heridas no reconocidas. Solo cuando empezamos a escucharnos de verdad, sin censura ni crítica, podemos descubrir qué hay detrás de esos ruidos mentales y emocionales. Podemos identificar qué sentimos realmente, qué necesitamos, qué anhelamos. Y desde esa comprensión interna podemos comenzar a sanar y crecer. La práctica de la escucha profunda requiere disciplina y humildad. Disciplina porque la mente tiene una tendencia natural a divagar, a juzgar, a planear respuestas mientras la otra persona habla. Humildad porque implica aceptar que no tenemos todas las respuestas, que no necesitamos llenar los silencios ni dirigir la conversación. En cambio, podemos simplemente estar presentes, con apertura y curiosidad genuina. Esta disposición nos permite no solo recibir, sino también ofrecer un reflejo que puede ser sanador para quien habla.
Es importante también entender que la escucha profunda se extiende más allá de las palabras y los sonidos, incluye la atención a los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, el lenguaje corporal. Muchas veces, lo más significativo se comunica sin necesidad de hablar. Aprender a leer esas señales con sensibilidad es una habilidad que fortalece la empatía y la conexión real. Cuando podemos percibir lo que no se dice, nos acercamos a la esencia de la experiencia humana, que es compleja y muchas veces contradictoria. Además, la escucha profunda tiene un poder transformador en nuestra relación con el mundo. Nos vuelve más conscientes de la interdependencia que existe entre todos los seres y cosas. Cuando escuchamos atentamente, desarrollamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir su alegría y su dolor, sus esperanzas y temores. Esto expande nuestra conciencia y nos abre al amor y a la compasión. Nos enseña que nadie está separado, que todos somos parte de una red invisible que sostiene la vida. En la práctica cotidiana, podemos cultivar la escucha profunda en cada interacción, desde la conversación más trivial hasta el diálogo más íntimo. Podemos elegir bajar el ritmo, apagar distracciones, mirar a los ojos, respirar con atención y abrir el corazón. Podemos permitir que el silencio tenga su espacio, que las pausas no se llenen apresuradamente, que el otro sea quien guíe la conversación. Esto requiere paciencia y compromiso, pero los frutos son inmensos: relaciones más auténticas, mayor comprensión, menor conflicto y un sentido renovado de pertenencia y conexión. En definitiva, la escucha profunda es una herramienta indispensable para quienes desean vivir conscientes en un mundo dormido. Nos ayuda a salir del aislamiento, a derribar muros invisibles, a construir puentes de comprensión y amor. Nos recuerda que la verdadera comunicación nace del silencio interior, de la apertura sincera, de la presencia atenta. Nos invita a ser no solo oyentes, sino verdaderos acompañantes en el camino del otro y en el propio camino. Porque solo en ese espacio de escucha genuina, donde las palabras se convierten en puertas y el silencio en un abrazo, podemos realmente despertar y contribuir a despertar a los demás. Y así, paso a paso, comenzar a transformar el mundo desde la conciencia, la empatía y el amor. Capítulo 12. La sabiduría del cuerpo. En el camino hacia la conciencia, tendemos a centrarnos en la mente, en el pensamiento, en la reflexión, dejando muchas veces al cuerpo en segundo plano, como si fuera un vehículo simplemente funcional o una cárcel de la mente. Pero la verdad es que el cuerpo guarda una sabiduría ancestral, una memoria profunda que no solo sostiene nuestra existencia física, sino que también alberga información vital sobre nuestro estado emocional, mental y espiritual. La sabiduría del cuerpo es un portal hacia el despertar, un maestro silencioso que nos guía hacia la integración completa del ser. Desde pequeños, aprendemos a desconectar del cuerpo, a ignorar las sensaciones incómodas, a reprimir el dolor, a evitar el contacto con nuestras emociones a través del cuerpo. La sociedad muchas veces nos invita a pensar que el cuerpo es menos importante que la mente, que los logros, las ideas o las palabras son lo esencial. Pero esta fragmentación entre mente y cuerpo es una de las grandes causas del sufrimiento humano. Cuando no estamos presentes en nuestro cuerpo, perdemos conexión con la vida misma, con la realidad inmediata, y nos sumergimos en estados de alienación y desconexión. Escuchar al cuerpo es aprender un lenguaje diferente, sutil y poderoso. Es prestar atención a las señales que nos envía: tensiones, dolores, ritmos, respiración, energía, pulsaciones. Cada una de estas manifestaciones puede ser una puerta hacia el autoconocimiento. Por ejemplo, una tensión crónica puede revelar un conflicto no resuelto. Una respiración superficial puede indicar ansiedad o miedo. Un dolor persistente puede señalar emociones reprimidas. El cuerpo nunca miente, es un mapa vivo de nuestra experiencia interna. Además, el cuerpo es el vehículo a través del cual experimentamos el presente. No hay ahora sin cuerpo. Cada sensación, cada movimiento, cada contacto nos ancla en el momento presente y nos permite sentir la realidad con totalidad.
Practicar la conciencia corporal a través de técnicas como la respiración consciente, el movimiento consciente, el yoga, la meditación en el cuerpo, nos abre la posibilidad de estar más presentes y centrados. Nos ayuda a reducir el ruido mental, a calmar la ansiedad y a equilibrar nuestras emociones. La sabiduría del cuerpo también es fundamental para integrar nuestras experiencias espirituales. A menudo, la espiritualidad se vuelve una experiencia etérea, desconectada de la tierra y de la materia. Pero el despertar auténtico implica la integración de todos los niveles del ser, cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es el puente que une el cielo con la tierra, lo invisible con lo sagrado con lo cotidiano. Reconocer esto es esencial para evitar caer en formas de espiritualidad que niegan la realidad corporal o que buscan trascenderla sin antes haberla aceptado y sanado. Un aspecto crucial de esta sabiduría es la escucha de las emociones a través del cuerpo. Las emociones no solo son estados mentales, sino también experiencias somáticas. Por ejemplo, la tristeza puede sentirse como un peso en el pecho, la ira como una tensión en la mandíbula o los puños, el miedo como un nudo en el estómago. Aprender a identificar estas sensaciones y permitirlas sin juicio es un paso vital para liberar bloqueos emocionales y permitir que la energía fluya libremente. Reprimir las emociones crea estancamientos en el cuerpo que pueden manifestarse en enfermedades físicas y mentales. Otra dimensión esencial de la sabiduría corporal es el movimiento. El cuerpo no está hecho para la rigidez, sino para la fluidez y el cambio constante. El movimiento consciente nos conecta con nuestro ritmo interno, nos permite liberar tensiones acumuladas y nos abre a la expresión auténtica de lo que somos. Bailar, caminar con atención, estirarse, practicar artes marciales o simplemente respirar con movimiento son formas de reconectar con la vida desde el cuerpo. En el movimiento, la mente puede descansar y la conciencia expandirse. La relación con el cuerpo también implica un profundo acto de amor y aceptación. Muchas veces, por heridas emocionales o patrones sociales, rechazamos partes de nuestro cuerpo o nos juzgamos severamente. Este rechazo crea un ciclo de desconexión y sufrimiento. En cambio, aprender a amar el cuerpo tal como es, con sus imperfecciones y limitaciones, es un acto revolucionario que abre la puerta a la sanación profunda. El cuerpo es nuestro hogar, el único espacio donde vivimos verdaderamente, y honrarlo es honrar la vida misma. La sabiduría del cuerpo nos invita a vivir con mayor conciencia ecológica también. Nuestro cuerpo está en constante interacción con el ambiente, con la naturaleza, con el aire que respiramos, con los alimentos que consumimos, con los sonidos y las energías que nos rodean. Reconocer esto nos lleva a cuidar mejor de nuestro cuerpo y del planeta que habitamos, entendiendo que nuestra salud física está vinculada con la salud del mundo que habitamos. Finalmente, integrar la sabiduría corporal es un paso indispensable para ser verdaderamente conscientes en un mundo dormido. Porque el despertar no es solo una idea o una emoción pasajera, sino una experiencia viva, encarnada y profunda. El cuerpo es la raíz donde se sostiene la conciencia y el lugar donde podemos arraigarnos para vivir con plenitud, autenticidad y amor. Escuchar, honrar y cuidar al cuerpo es entonces un acto de conciencia, de respeto y de conexión con la vida, en todas sus dimensiones. Capítulo 13. La mente como aliada. La mente, ese vasto universo interno que nos define y a la vez nos limita, es una herramienta poderosa que puede convertirse en nuestra mejor aliada o en nuestro peor enemigo. En el proceso de ser conscientes en un mundo dormido, aprender a relacionarnos con la mente de manera sabia y compasiva es fundamental para liberar nuestro potencial y encontrar equilibrio. Sin embargo, para entender cómo convertir la mente en una aliada, primero debemos conocer su naturaleza y sus mecanismos. La mente humana es un complejo sistema de pensamientos, creencias, emociones, recuerdos y percepciones que funcionan como un filtro constante de la realidad. Está diseñada para procesar información, resolver problemas, anticipar escenarios y ayudarnos a sobrevivir. Pero también es el lugar donde se generan las dudas, los miedos, las autoexigencias y los juicios.
En ese sentido, la mente puede ser una fuente infinita de creatividad y claridad o un torbellino incontrolable de ruido y confusión. El primer paso para hacer de la mente una aliada es reconocer que no somos nuestros pensamientos. Muchos vivimos identificados con la voz mental que nunca calla, creyendo que todo lo que pensamos es cierto y que debemos obedecer cada impulso que surge. Esta identificación provoca sufrimiento, porque la mente tiende a alimentar preocupaciones, inseguridades y patrones repetitivos que nos mantienen atrapados en ciclos negativos. Pero cuando aprendemos a observar la mente como un fenómeno que surge y pasa, podemos distanciarnos de su tiranía y recuperar la libertad interior. La observación consciente de la mente, sin juicio ni resistencia, es una práctica que abre la puerta a la transformación. Al mirar nuestros pensamientos con curiosidad, notamos su naturaleza cambiante, su impermanencia, y comenzamos a ver que no hay necesidad de luchar contra ellos ni de creer ciegamente en ellos. Esta distancia nos permite elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir, convirtiéndonos en los dueños de nuestra experiencia mental y no sus esclavos. Además, la mente tiene un potencial inmenso para el crecimiento y la creatividad cuando es canalizada adecuadamente. Podemos entrenarla para enfocarnos en lo que realmente importa, para resolver problemas con claridad, para imaginar nuevas posibilidades y para cultivar estados de paz y bienestar. Herramientas como la meditación, la escritura consciente, la reflexión profunda y el diálogo interno positivo son métodos efectivos para entrenar la mente y alinearla con nuestros valores y objetivos. Otro aspecto crucial para convertir la mente en aliada es integrar la inteligencia emocional. La mente no funciona separada de las emociones, sino en estrecha relación con ellas. A menudo, pensamientos y emociones forman circuitos que pueden ser destructivos o constructivos. Aprender a identificar y gestionar nuestras emociones con compasión, sin negarlas ni dejarnos arrastrar por ellas, es fundamental para tener una mente equilibrada. Una mente que escucha al cuerpo y al corazón puede actuar con mayor sabiduría y sensibilidad. La mente aliada también se caracteriza por su capacidad para la presencia. Aunque parezca contradictorio, la mente puede ser un instrumento para la conciencia plena cuando no está dispersa ni dominada por el piloto automático. La práctica de estar atentos al momento presente, observando lo que ocurre sin perderse en historias mentales, fortalece la conexión con la realidad y disminuye el estrés. Así, la mente se convierte en un vehículo que nos ayuda a anclarnos en el ahora en lugar de arrastrarnos hacia el pasado o el futuro. Sin embargo, debemos tener claro que la mente no es la totalidad de nuestro ser, sino solo una parte, aunque muy influyente. Para vivir conscientes, es necesario integrar la mente con el cuerpo y el espíritu, con las emociones y la intuición, para lograr un equilibrio dinámico. Una mente poderosa y aliada trabaja en armonía con estos otros aspectos y no los domina ni los niega. Esta integración es clave para la coherencia interna y la autenticidad. A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales y filosóficas han señalado la mente como un instrumento indispensable, pero que debe ser manejado con sabiduría. En la actualidad, la neurociencia y la psicología moderna confirman que podemos reprogramar nuestros patrones mentales, cultivando la plasticidad cerebral y creando hábitos que favorecen la salud mental y emocional. Esto nos brinda esperanza y herramientas prácticas para transformar la mente y convertirla en una aliada en nuestro camino de conciencia. Finalmente, la mente aliada no busca controlar ni suprimir la experiencia, sino acompañarla con aceptación y claridad. Nos invita a ser observadores activos de nuestro mundo interno, a cuestionar lo que creemos sin miedo, a soltar aquello que nos limita y a nutrir lo que nos eleva. En ese proceso, la mente se vuelve un espacio de libertad, creatividad y conexión profunda con nosotros mismos y con la vida. Convertir la mente en aliada es, por tanto, una tarea constante, un arte que requiere práctica, paciencia y amor propio. Pero es también una de las llaves más poderosas para despertar en un mundo dormido, para vivir con autenticidad y para contribuir con sabiduría y compasión. Porque cuando la mente se alinea con la conciencia, se abre un horizonte infinito de posibilidades donde podemos ser verdaderamente libres. Capítulo 14. El despertar del corazón.
En el viaje hacia la conciencia, el despertar del corazón representa una de las experiencias más profundas y transformadoras. Mientras la mente nos ofrece claridad, análisis y estructura, el corazón nos abre a la dimensión esencial del ser, la capacidad de amar, de conectar, de sentir con profundidad y autenticidad. Despertar el corazón significa abrirse a la vida con vulnerabilidad y valentía, permitiendo que el amor y la compasión sean las fuerzas que guían nuestra existencia, en un mundo que a menudo parece frío, desconectado y dormido. El corazón no es solo un órgano físico que late en nuestro pecho, es también un símbolo universal de la vida emocional y espiritual. Es el centro donde convergen nuestras emociones más genuinas, donde la empatía florece y donde se cultiva la sabiduría del amor. Sin embargo, en nuestra cultura dominada por la lógica y el rendimiento, el corazón muchas veces queda relegado, oculto detrás de capas de miedo, juicio y protección. Despertar el corazón implica atravesar esas capas y recuperar el contacto con esa fuente vital de energía y sentido. Este despertar no es un acto instantáneo ni una emoción pasajera, sino un proceso profundo que requiere presencia y apertura. Es un proceso que comienza por reconocernos a nosotros mismos con ternura, aceptando tanto nuestras luces como nuestras sombras. En ese reconocimiento, el corazón se abre y comienza a latir con una fuerza nueva, una fuerza que trasciende el ego y conecta con la esencia compartida de la humanidad. Así, el despertar del corazón es también un acto de reconciliación interna que nos permite vivir desde un lugar de integridad y autenticidad. Uno de los grandes desafíos para despertar el corazón es superar el miedo a la vulnerabilidad. Amar plenamente implica exponerse, confiar y permitir que otros vean nuestras heridas y limitaciones. En un mundo que a menudo premia la fortaleza superficial y la autosuficiencia, esto puede parecer un riesgo enorme. Pero la verdad es que la verdadera fuerza reside en la capacidad de abrirse sin reservas, de ofrecerse sin condiciones y de recibir sin prejuicios. El corazón despierto no se protege con muros, sino que se defiende con la luz del amor y la compasión. Además, el despertar del corazón implica un profundo acto de escucha y presencia hacia los demás. Cuando nuestro corazón está abierto, somos capaces de percibir el sufrimiento, la alegría, la esperanza y el dolor de quienes nos rodean con mayor sensibilidad y empatía. Esta apertura nos impulsa a actuar desde la compasión genuina, no desde la lástima o el juicio. Nos invita a ser agentes de cambio amoroso en nuestras comunidades, a cultivar relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. El corazón despierto también es una fuente de creatividad y transformación. Desde ese espacio, las soluciones surgen de manera más natural, la inspiración fluye con mayor intensidad y la vida se percibe con un sentido más profundo. La intuición, que muchas veces se asocia con la sabiduría del corazón, nos guía hacia decisiones que alinean nuestros valores con nuestras acciones, promoviendo un bienestar integral que trasciende lo individual para tocar lo colectivo. El despertar del corazón no significa ignorar el dolor ni evitar la realidad difícil. Al contrario, implica enfrentar el sufrimiento con valentía y compasión, aceptando que el dolor es parte del camino y una puerta hacia el crecimiento. El corazón despierto sabe que la sanación no es la negación del sufrimiento, sino la capacidad de abrazarlo, aprender de él y transformarlo en amor y sabiduría. En esa capacidad radica la verdadera resiliencia, la fuerza que nos permite seguir adelante a pesar de las adversidades. Es importante destacar que el despertar del corazón es un proceso individual, pero también profundamente colectivo. En un mundo dormido, donde la desconexión y la indiferencia prevalecen, el despertar de corazones individuales es una semilla de cambio que puede germinar en movimientos de conciencia, en comunidades solidarias y en sociedades más humanas. Cada corazón despierto es una luz que contribuye a iluminar la oscuridad, a disipar el miedo y a abrir caminos hacia la unidad y la paz. Para cultivar este despertar, es fundamental crear espacios de silencio y contemplación, donde el ruido externo y las distracciones se disipen y el corazón pueda escucharse a sí mismo.
La meditación, la práctica de la gratitud, el contacto con la naturaleza, el arte y la expresión emocional son caminos que facilitan esta apertura. También es vital nutrir el cuerpo con alimentos saludables, descanso y movimiento, porque el corazón, como órgano físico y simbólico, responde al cuidado integral del ser. En conclusión, el despertar del corazón es un llamado a vivir desde el amor consciente, a derribar los muros que nos separan de nosotros mismos y de los demás, y a abrirnos a la experiencia plena de la vida. Es la llave para ser conscientes en un mundo dormido, porque solo desde un corazón despierto podemos crear un mundo donde la compasión, la justicia y la paz sean posibles. Despertar el corazón es despertar a la vida misma, en toda su belleza, complejidad y misterio. Capítulo 15. La integración de los opuestos. En el camino hacia la conciencia plena, uno de los desafíos más profundos y transformadores es aprender a integrar los opuestos que habitan en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. La vida misma está construida sobre dualidades, luz y sombra, alegría y tristeza, orden y caos, mente y corazón, actividad y descanso, masculino y femenino. Sin embargo, la cultura moderna suele promover una visión fragmentada que separa, divide y enfrenta a estos polos, generando conflictos internos y externos que perpetúan el estado de inconsciencia en el que muchos vivimos. La integración de los opuestos es entonces un proceso de reconciliación interna que nos invita a trascender la dicotomía y a encontrar la unidad en la diversidad. No se trata de eliminar las diferencias, ni de negar uno de los polos, sino de aceptar la totalidad de nuestra experiencia y aprender a navegar con sabiduría entre esas fuerzas aparentemente contradictorias. En esta integración se encuentra la clave para la armonía, la plenitud y la verdadera libertad. En primer lugar, es fundamental reconocer que los opuestos no son enemigos, sino complementarios. Así como el día necesita la noche para existir y la sombra define la luz, nuestros aspectos más luminosos y oscuros forman parte de un mismo todo. Muchas veces rechazamos o reprimimos lo que consideramos negativo o malo, como la ira, la tristeza o el miedo, intentando vivir solo en la positividad y el control. Pero esta negación genera desequilibrios profundos que se manifiestan en bloqueos emocionales, enfermedades o comportamientos destructivos. Aceptar la sombra implica mirar con honestidad y compasión aquellas partes de nosotros que hemos escondido o rechazado. Es un acto de valentía que requiere soltar el juicio y la autoexigencia para abrir espacio a la comprensión y a la sanación. La sombra no es un enemigo a destruir, sino una parte vital que contiene energía, sabiduría y potencial creativo. Integrarla nos permite vivir con mayor autenticidad y plenitud, porque dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a fluir con la vida. La integración también implica balancear la mente y el corazón, dos fuerzas que a menudo parecen opuestas, pero que en realidad se complementan. La mente nos ofrece estructura, lógica y análisis. El corazón nos conecta con la intuición, la emoción y el amor. Cuando estas dos dimensiones trabajan juntas, podemos tomar decisiones más sabias, actuar con claridad y empatía, y vivir en coherencia interna. Ignorar una de ellas es limitar nuestra capacidad de respuesta ante los desafíos de la vida. Del mismo modo, integrar la polaridad entre acción y descanso es esencial para el bienestar. Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad y el hacer constante, dejando poco espacio para el reposo, la contemplación y la regeneración. Sin embargo, el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una necesidad biológica y espiritual que permite la renovación y el equilibrio. Aprender a alternar entre momentos de actividad intensa y pausas conscientes es una forma de honrar nuestro ritmo natural y evitar el agotamiento. Un aspecto clave de la integración de los opuestos es la capacidad de vivir en la incertidumbre y la paradoja. Muchas veces buscamos respuestas claras, certezas absolutas y caminos definidos, pero la vida es esencialmente fluida y cambiante. Aceptar la ambigüedad, el misterio y la contradicción nos abre a una visión más amplia y profunda, donde la rigidez mental cede ante la flexibilidad y la apertura.
Esta actitud nos prepara para enfrentar los desafíos con resiliencia y creatividad. En el plano social, la integración de los opuestos se traduce en la capacidad de convivir con la diversidad, respetar las diferencias y encontrar puntos de encuentro en medio de la pluralidad. El mundo actual enfrenta grandes divisiones ideológicas, culturales y políticas que reflejan la fragmentación interna de las personas. Trabajar en la integración interna es, por tanto, también un acto de responsabilidad colectiva, porque solo desde la reconciliación interior podemos construir puentes que acerquen y unan a las comunidades. Para facilitar esta integración, es útil cultivar prácticas que nos permitan observar nuestras polaridades internas sin identificarnos con ellas ni resistirlas. La meditación, la escritura reflexiva, el diálogo interno consciente y el trabajo con el cuerpo son herramientas poderosas que favorecen la presencia y la aceptación. A través de estas prácticas podemos aprender a surfear las olas de nuestras emociones, pensamientos y sensaciones, reconociendo que forman parte de un flujo dinámico y siempre cambiante. Es importante destacar que la integración de los opuestos no implica un estado estático o definitivo, sino un proceso continuo y dinámico. La vida nos invita constantemente a equilibrar, ajustar y armonizar nuestras fuerzas internas, respondiendo a nuevas circunstancias y aprendizajes. Esta flexibilidad es una expresión de la sabiduría viva que surge de la conciencia plena. En conclusión, la integración de los opuestos es un camino hacia la unidad que incluye y trasciende la diversidad. Nos libera de la lucha interna y nos abre a la experiencia de la totalidad, donde cada aspecto de nosotros mismos encuentra su lugar y propósito. En un mundo dormido, este proceso es fundamental para despertar a una vida consciente, equilibrada y auténtica, donde la luz y la sombra, la mente y el corazón, el hacer y el ser, conviven en armonía creando un tejido rico y vibrante de existencia. Capítulo 16. La conciencia en acción. El despertar de la conciencia no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para una vida nueva. Una vida que se expresa en acciones conscientes que transforman no solo nuestro mundo interno, sino también el entorno que habitamos. En un mundo dormido, donde la mayoría camina atrapada en automatismos y distracciones, llevar la conciencia a la acción es el acto más revolucionario y necesario. Porque la verdadera transformación ocurre cuando el conocimiento se convierte en práctica y el ser se manifiesta a través del hacer. Actuar con conciencia significa estar plenamente presentes en cada momento, conscientes de nuestras intenciones, de las consecuencias de nuestras decisiones y del impacto que generamos en nosotros mismos, en los demás y en el planeta. Esta actitud rompe con la costumbre de actuar impulsivamente, sin reflexión ni conexión con el aquí y ahora, y nos invita a elegir caminos que reflejen coherencia, ética y responsabilidad. La conciencia en acción comienza en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones que tomamos a cada instante. Cómo hablamos, qué comemos, cómo tratamos a quienes nos rodean, cómo manejamos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada una de estas elecciones es una oportunidad para expresar la conciencia y construir un mundo más armonioso. Lejos de ser actos insignificantes, estas pequeñas acciones se suman y multiplican, creando un efecto dominó que puede impactar profundamente en la realidad colectiva. Además, la conciencia en acción implica un compromiso con el autoconocimiento y el crecimiento constante. No se trata de alcanzar una perfección imposible, sino de mantener una actitud abierta y humilde que nos permita aprender de nuestros errores, soltar viejos patrones y adaptarnos con sabiduría. La verdadera acción consciente nace de una conexión profunda con nosotros mismos, donde la honestidad y la compasión guían nuestro caminar. En este proceso, la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos es fundamental. Vivir en alineación con nuestros valores y nuestra verdad interna fortalece la integridad personal y nos permite irradiar autenticidad. Cuando nuestra vida externa refleja nuestro mundo interno, nos convertimos en agentes de cambio genuinos, capaces de inspirar y movilizar a otros hacia el despertar.
La conciencia en acción también se expresa en la capacidad de responder a los desafíos con creatividad y resiliencia. El mundo presenta constantes cambios y crisis que nos ponen a prueba, pero desde la conciencia podemos enfrentar estos momentos con claridad y equilibrio. En lugar de reaccionar desde el miedo o la desesperación, podemos elegir actuar desde la calma, el discernimiento y la esperanza, transformando las dificultades en oportunidades de crecimiento y transformación. Un aspecto crucial de la acción consciente es el servicio a los demás. El despertar individual encuentra su expresión más plena cuando se pone al servicio del bienestar colectivo. Ayudar, compartir, colaborar y contribuir desde el corazón abierto son formas poderosas de manifestar la conciencia en el mundo. En este sentido, cada acto de bondad, cada gesto solidario, cada palabra de apoyo, aunque parezca pequeño, es una semilla que puede germinar en un cambio profundo y duradero. La conciencia en acción también nos llama a cuidar y proteger la tierra, nuestro hogar común. La crisis ambiental actual nos recuerda la interdependencia entre todos los seres y la necesidad urgente de adoptar estilos de vida sostenibles y respetuosos. Actuar con conciencia incluye tomar decisiones que reduzcan nuestro impacto, fomentar la conexión con la naturaleza y promover la armonía entre humanidad y planeta. Este compromiso es una manifestación concreta del amor consciente que hemos cultivado en nuestro interior. Para sostener la conciencia en acción, es esencial cultivar hábitos y prácticas que fortalezcan nuestra presencia y claridad mental. La meditación, la reflexión diaria, la conexión con el cuerpo y la naturaleza y la búsqueda constante de aprendizaje nos ayudan a mantenernos en equilibrio y en sintonía con nuestra misión de vida. Estos recursos internos son el combustible que sostiene la acción consciente frente a las dificultades y las distracciones del mundo externo. Finalmente, la conciencia en acción es un acto de coraje y libertad. Requiere salir de la zona de confort, enfrentar el miedo al cambio, la incertidumbre y la crítica para vivir una vida auténtica y plena. Es una invitación a ser protagonistas de nuestra historia y a contribuir con nuestro talento único a la evolución colectiva. En este acto de creación consciente reside la posibilidad de transformar un mundo dormido en un espacio vibrante de vida, amor y conciencia. En conclusión, la conciencia en acción es la culminación del camino de despertar. No basta con saber o sentir, es necesario vivir plenamente la conciencia a través de nuestras acciones diarias. Solo así podemos irradiar la luz interna que despierta a otros, crear comunidades conscientes y construir un futuro donde la vida florezca en toda su belleza y diversidad. Ser conscientes en un mundo dormido es un desafío constante, pero también una oportunidad infinita para vivir con propósito, plenitud y amor. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.